Para saber qué asfalto utilizar en una carretera, primero tenemos que entender el tránsito y el clima, porque el asfalto trabaja bajo el peso de los vehículos, bajo el paso repetido de los camiones, bajo el calor del pavimento, bajo el frío de la madrugada y bajo el envejecimiento que va acumulando con los años. Y cada vialidad tiene su propia historia. Hay caminos donde el tránsito es ligero, hay avenidas donde los camiones pasan lento y cargados, hay zonas donde el pavimento alcanza temperaturas más altas y hay lugares donde el frío puede volver al asfalto más rígido y más frágil. Entonces, si cada carretera vive condiciones distintas, no tiene sentido pensar que todas necesitan el mismo asfalto. Para elegirlo bien necesitamos datos. El tránsito nos dice qué tan severas serán las cargas y el clima lo entendemos a través de las estaciones climatológicas, que funcionan como el expediente de un lugar. Día tras día, año tras año, esas estaciones van registrando la temperatura y nos permiten mirar la historia climática de una localidad. No solo cómo se sintió el clima hoy, sino cómo se ha comportado durante años. Y con esa historia podemos empezar a seleccionar mejor. Hoy, una de las formas más precisas de clasificar los asfaltos es mediante el grado PG o grado de desempeño. Aquí se busca entender cómo se deforma y cómo fluye el asfalto bajo ciertas temperaturas, pero no solo cuando está nuevo el asfalto, también después de simular lo que pasa cuando se calienta, se mezcla, se coloca en obra y envejece con el tiempo. A través del grado PG dejamos de clasificar el asfalto solo por una prueba aislada. Pasamos de penetrarlo con una aguja para decir si era duro o blando a analizar cómo se comporta con la temperatura, el tránsito y el envejecimiento. Porque seleccionar un asfalto no es escoger un nombre en una tabla, es entender en qué carretera va a trabajar, bajo qué clima, con qué cargas y durante cuánto tiempo debe resistir. Bienvenidos a Entre Datos y Asfalto. Arrancamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a continuar con el tema de asfaltos. En el capítulo anterior hablamos un poco de la naturaleza, de dónde proviene el asfalto y algunas formas de clasificarlo, en las cuales destacan penetración, viscosidad, y hoy en día tenemos el grado PG. En sí, no es como que un asfalto cambie de una clasificación a otra. El asfalto sigue siendo asfalto, lo que cambia es la forma en que lo evaluamos. Es como una persona, podríamos describirla solamente por su estatura, pero también podemos tener más cosas para describirla, por ejemplo, su peso, su edad, hábitos y resistencia. Y eso termina siendo el grado PG, una forma más completa de evaluar al asfalto. Pero bueno, ¿de dónde nace el grado PG? Nace dentro del enfoque SuperPape desarrollado en Estados Unidos. Mucha de la investigación que tenemos en México y en muchos lugares de Sudamérica proviene de Estados Unidos y mucho de este programa SuperPape. Y esto viene del programa Strategic Highway Research Program o SHRP. La idea de este programa era mejorar la forma de diseñar y evaluar pavimentos, conectando más el laboratorio con el desempeño real de una carretera. Antes, muchas clasificaciones que teníamos eran útiles porque sí nos decían un poco del asfalto, pero seguían siendo muy empíricas, nos hablaban muy poco del asfalto. Y el asfalto, al ser un material tan complejo, necesitamos más pruebas que nos hablen de él y que nos hablen a lo largo de su vida útil. Y pues al tener este PG, que es el Performance Grade o grado de desempeño, nos dice un rango donde el asfalto se va a comportar adecuadamente. Por ejemplo, un PG 64-22 nos dice que el asfalto se va a comportar adecuadamente desde menos 22 grados centígrados hasta 64 grados centígrados. ¿Cómo sabemos qué asfalto utilizar? Porque muchas personas que ya hayan trabajado en pavimentos han encontrado diferentes clasificaciones, por ejemplo, 64-22, 70-22, 76, 82, inclusive en un momento aquí en México se manejó hasta un 88. Y esto se hace de acuerdo a estaciones climatológicas. Las estaciones climatológicas día a día van tomando la temperatura de un lugar, entre algunas otras cosas más, como precipitación, pero a lo que a nosotros nos interesa son las temperaturas. Diariamente van guardando esos datos.
Nosotros para elegir un asfalto necesitamos saber cómo se comporta la temperatura del lugar donde vamos a tener nuestra carretera. Y por lo menos nos piden para hacer una clasificación por grado PG 20 años de registros. ¿Por qué 20 años? Porque consideran que es una muestra lo suficientemente grande para poder describir al lugar. ¿Por qué? Porque si tenemos las temperaturas de 3 años, 4 años, no serían suficientes. Por ejemplo, yo creo que todos nos hemos dado cuenta con eventos climatológicos que tienen cierto periodo de retorno, que cada ciertos años regresan o el clima se comporta igual o a lo mejor tenemos una lluvia parecida. Entonces, al tener más datos, podemos ver si esas temperaturas ya han ocurrido anteriormente. Y estas estaciones tienen bastante data y lo que necesitamos es consultarla. Tenemos que ver qué estación está más cerca de nuestra vialidad y en internet encontramos esa información. Aquí en México, en el Sistema Meteorológico Nacional, encontramos la temperatura diaria. Y bueno, en México, la primera vez que se implementa el grado PG es en el 2008. En el 2008 pasamos de esta clasificación por viscosidad, cuando teníamos los AC20 y todo eso, a la clasificación por grado PG. Aunque hoy en México hay una refinería que sigue clasificando al asfalto por viscosidad, que es la refinería de Tula, pero eso es más porque han de tener algún problemilla por ahí con su reómetro para poder describir al asfalto por grado PG. Pero lo adecuado y lo que debería de ser en todas las refinerías es que te entreguen un asfalto con esta clasificación. Y la primera normativa que tuvimos aquí en México surgió en el año 2008. Y esta normativa en sí lo que nos traía era un mapa donde nos decía, ok, ubícate en el mapa y según el mapa donde estés, pues ese va a ser el tipo de asfalto que vas a ocupar. Pero pues un mapa es muy difícil de ver porque, híjole, para identificar una ciudad, a lo mejor si tu vialidad pasa muy al centro de donde estaba esa clasificación, pues es sencillo, pero un mapa no es la mejor manera de obtener un grado PG. Tenemos estos datos y estas ecuaciones ya estaban dadas en la normativa de Estados Unidos, pero hasta el 2018 se agregan estas ecuaciones a la normativa para poder obtener esto, pero que sepan que ya estaban de antes. ¿Y qué es lo que nos piden para poder obtener ese grado PG? Es la temperatura máxima promedio de los 7 días consecutivos más cálidos, registrada con datos históricos de al menos 20 años. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, en este caso, tomar nuestros datos, empezarlos a promediar de 7 días en 7 días. Vamos a hacer el ejemplo que tenemos nuestros registros que empiezan el 1 de enero de 1950. Entonces debemos de promediar las temperaturas del día 1 al día 7, después del día 2 al día 8, del día 3 al día 9, así para obtener el promedio de esos 7 días consecutivos. El número que dé mayor, pues es donde tenemos los 7 días consecutivos más cálidos. De ahí debemos obtener su desviación estándar y también vamos a necesitar el promedio de las temperaturas mínimas anuales del aire, también con registros de al menos 20 años, su desviación estándar y la latitud del tramo. Vamos a tener otros datos que se necesitan para entrar en la ecuación, como la profundidad de análisis, pero bueno, aquí hay una recomendación que nos dice que podemos usar 20 milímetros y el nivel de confiabilidad, que la norma recomienda usar un set igual a 2.055, que equivale a una confiabilidad del 98%. Entonces, con estos datos ya podemos calcularlo. Hay unas ecuaciones dentro de la normativa que lo podemos consultar. En la 2018 ahí vienen esas ecuaciones y metemos nuestros datos y vamos a tener de estos datos una Tmax y una Tmin, que así los nombran, que sería esa temperatura máxima y esa temperatura mínima y conforme a eso lo debemos de clasificar. En la normativa del 2008 teníamos desde el 64, 70, 76, 82 y 88. En cuanto a las mínimas teníamos menos 22, menos 28, menos 34 y menos 40. Esto es importante porque vamos a ir viendo a lo largo del tiempo cómo se van recortando estos grados de temperatura. Entonces, por ejemplo, si yo en esa Tmax mi resultado me da 55,
me voy a ir al grado PG que me quede más cerca, pero al superior. En este caso, 55, yo elegiría un grado PG 64. Si esa ecuación me diera 65, ya no me voy al 64, me voy al más alto, al siguiente. Me voy al 70. Si me diera la ecuación 70.5, me tengo que ir al siguiente, que es 76. Y así consecutivamente, esto va avanzando de 6 grados en 6 grados centígrados. Y para el inferior pasa lo mismo. Si me da menos 5, me voy a menos 22. Si me da menos 24, me voy a menos 28 y así sucesivamente. Y con eso ya armábamos nuestro grado PG por temperatura. Pero aquí viene algo importante. Una vez que tenemos el tránsito, teníamos que hacer una corrección al grado PG en cuanto a la temperatura alta. Para esto necesitamos la intensidad del tránsito, que es el número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas, esperado durante un periodo de servicio del pavimento de 10 años. Entonces necesitábamos el número de ejes equivalentes, necesitábamos saber la velocidad a la que iban a circular nuestros vehículos y teníamos que saber si existían cruceros. Esto iba a ser que según la característica que tuviéramos nos pudiera ir subiendo el grado PG en la parte alta. Por ejemplo, vámonos al caso más extremo, que a mí por temperatura que me diera un grado PG 64, pero que tuviera más de 10 millones de ejes equivalentes, por ejemplo, en este caso vamos a poner 15 millones, nada más por eso ya me subiría a un 76, me subiría a 12 grados porque la intensidad de tránsito es bastante. Hay una tablita para eso dentro de esa normativa, que les vamos a dejar los links de las normativas en la descripción. Nos cambiaría a un 76. De ahí veríamos si tenemos velocidad lenta, porque esto va a afectar a nuestro pavimento, la velocidad lenta. Bueno, si esa velocidad lenta está entre 10 y 30 kilómetros, pasaríamos a un 82. Y si tenemos cruceros, llegaría a ser hasta un 88. Entonces, podríamos pasar de tener un 64 por temperatura, si tenemos condiciones muy extremas, que para el asfalto, ¿cuáles son esas condiciones extremas? Mucha carga y carga lenta. Podríamos llegar hasta un 88 y pasar de un 64 menos 22 hasta un 88 menos 22. Eso es lo que nos decía la norma 2008. Después viene un ajuste en la normativa 2018. En esta normativa 2018 dejamos de tener estos brincos como tal en cuanto al tránsito. Ya no íbamos a subir de 6 en 6. Lo que pasa aquí es de que ya vamos a obtener nuestro grado PG por temperatura y de ahí solamente por intensidad del tránsito y velocidad vamos a poner una letra después de el grado alto. Y aquí algo importante es de que en las temperaturas altas, antes teníamos hasta el 88, podíamos llegar a tener un PG 88, aquí se recortan hasta 82 y en los otros teníamos desde menos 22 a menos 40. Aquí solamente en las mínimas cambia a menos 16 y a menos 22. Ahí se establecen. Entonces, una vez que ya hacíamos este proceso de obtener nuestros datos, meterlos a la ecuación y ya seleccionado nuestro asfalto, tenemos que entrar a una tablita, a la tabla 1 de esa normativa, que nos dice la letra que le va a corresponder a nuestro asfalto. Tenemos que seleccionarlo por la intensidad del tránsito y por la velocidad. En este caso vamos a suponer que tenemos una intensidad del tránsito igual que la anterior, 15 millones de ejes equivalentes y una velocidad menor a 20 kilómetros por hora. Entonces nos correspondería una letra V. Entonces nuestro asfalto sería el mismo, 64V menos lo que tuviéramos. Por ejemplo, en este caso podría ser, no sé si en la mínima nos daba menos 5, nos íbamos a la que le correspondía a la más cercana, que sería menos 16. Que podríamos tener un PG 64V menos 16 y esa sería la clasificación. Por mucha intensidad de tránsito que hubiera, no subiríamos ya en el grado PG en cuanto a la temperatura. Y las letras que ocupamos es la S de estándar, o en la normativa lo ponen como normal, la H de high o alto, la V de very high, que sería muy alto, o sea, se los digo así porque, o sea, estas letras se hicieron para la normativa en inglés, porque dices que tiene que ver muy alto con V, pues es por eso, porque está en inglés. Y la E de extreme, de extremadamente alto, entonces vamos a tener la S, la H, la V y la E.
son las letras que podemos tener. Eso fue lo que cambió con la norma 2018 y en el año 2025 se hace un ajuste a esta normativa. ¿Cuál es ese ajuste? Bueno, el ajuste se basa en que se volvió a recortar en la parte alta. Si lo vemos en la normativa 2008 llegábamos hasta 82. Aquí vamos a llegar hasta 76. Y para la temperatura mínima solamente vamos a tener -16. Ya no hay más. O sea, ya prácticamente no podemos elegir otra temperatura mínima porque la única que hay es -16. Y hay algo importante aquí. O sea, la selección, las ecuaciones siguen sin cambiar. El proceso que se hace con las estaciones climatológicas es exactamente lo mismo. Solamente cambian unas cosas en la clasificación. Si vamos a la normativa 2018, todos los asfaltos que eran PG64 eran asfaltos convencionales. Ninguno de esos asfaltos es modificado porque mucha gente, hubo mucha confusión porque las normas en sí de grado PG siempre han coexistido. ¿Eso qué quiere decir? Que sale una, y al salir una, no es como que la otra ya no sea válida. En muchos proyectos siguen pidiendo la anterior. Justamente por eso en Pave Analyzer, cuando hacemos esto de grado PG, ponemos la referencia de la 2008 y la 2025, porque son como normalmente te lo piden. El asfalto, esta normativa de 2008, a pesar de que lleva muchos años, te siguen pidiendo el asfalto conforme a esa. Entonces es importante también tenerla. Mucha gente pensaba que el asfalto al tener una letra ya en automático era modificado. No. El asfalto según esta normativa, la de 2018 podía ser hasta un PG64E y seguir siendo convencional. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque si nos vamos a los requisitos de calidad en la tabla 2 para cementos asfálticos según su grado de desempeño y nivel de ajuste, si vemos en la columna que corresponde a todas las 64, hay pruebas que se aplican para asfaltos modificados. Por ejemplo, la recuperación elástica en ductilómetro, y esa es una prueba que no se le pide a ningún asfalto 64. Entonces, en esa normativa, ninguno de estos asfaltos con la clasificación 64 tenía que ser modificado. Así de sencillo, porque si vemos cada una de las pruebas que son para modificados, ninguna se le pide a los 64. De igual manera, la recuperación elástica por torsión no se le pide. Pero lo que cambia en la 2025 es que solamente el asfalto 64S-16 es asfalto convencional, es asfalto que no va a requerir modificación, es asfalto que no requiere polímero. Todos los demás H, V y E sí requieren modificación, sí requieren polímero. ¿Por qué? Porque lo vemos en las pruebas. Para el asfalto S no te piden ninguna en cuanto a los modificados. Que, por ejemplo, la recuperación elástica por torsión, que está en la tabla 1 de estos requisitos de calidad de los cementos asfálticos, te lo marca con un guión, no te están pidiendo un parámetro ahí, pero en los H, V y E, en todos te lo piden. Entonces, este es el gran cambio que se tiene en la 2025. Recortamos hacia arriba en el 82, también recortamos hacia abajo en la -22, nos quedamos solamente en la -16 y los asfaltos PG64S-16 es el único asfalto que no es modificado. De ahí para arriba todos son modificados y todos llevan estas pruebas. Y así lo pueden verificar en estas tablitas que nos piden las pruebas de calidad. Entonces, haciendo un resumen, el grado PG aparece a partir del 2008 en México, aparece con rangos de temperaturas en el grado alto de 64 hasta 88 y en la mínima de -22 hasta -40. Y si había alguna condición de tránsito severa, de carga lenta, de carga detenida, el grado superior iba sufriendo cambios y podía llegar a ser hasta un 88. En la 2018 ya no. En la 2018 se recorta también un grado arriba. Tenemos solamente desde 64 hasta 82 y en las mínimas de -16 a -22. Y aquí es cuando ya le empezamos a poner una letrita según la intensidad del tránsito y la velocidad. Y en la 2025 hacemos todavía un recorte más hacia arriba, llegamos solamente a tener 64, 70 y 76 y en el mínimo solamente -16.
y que el único asfalto que no es modificado es el PG64S-16. De ahí en fuera todos son modificados. Hay algunas personas que me han comentado que todavía no quedan del todo conformes con esta clasificación. Creen que debería de pasar algo similar que teníamos en la 2008 en cuanto al grado 64. Es decir, si tenemos ciertas características de intensidad de carga y de velocidad, que pueda subir a un 70, y en los demás que sí se pueda comportar de la misma manera. Pero no sé si vaya a haber una actualización más en cuanto a grado PG. Por lo pronto, en México es lo que tenemos. Pero ahora vamos a entrar a algo muy interesante, que es, ok, para que tú puedas recortar ese grado de temperaturas, necesitas hacer el análisis de las estaciones climatológicas. Para que tú puedas decir que en el grado bajo solamente te quedas hasta -16, eso quiere decir que todas las estaciones climatológicas te van a dar arriba de -16. O sea, no vas a tener algo más allá. Y en cuanto también en el grado máximo, quiere decir que lo máximo que vas a tener en México va a ser un grado 76. Y para eso tienes que analizar los datos en las estaciones climatológicas. Y justamente en este podcast que nos gusta tanto los datos, analizamos todas las estaciones climatológicas que tenemos en el país. Y esto se puso bueno. En México tenemos 5.503 estaciones climatológicas. De esas estaciones, con más de 20 años de registros, tenemos solamente 3.942 estaciones, que es una cobertura de alrededor de 73%. De esas estaciones que podemos utilizar para hacer grado PG, para obtener estas ecuaciones, lo obtuvimos conforme a esta nueva normativa y nos dice que para PG 64-16 tenemos 1.079 estaciones, que correspondería alrededor del 27%. De PG 70-16, 2.398, que es el 60.83%. Y para PG 76-16, 465 estaciones, que es el 11.8%. ¿Esto qué quiere decir? Que en México nos predomina el grado 70-16. De las estaciones que tenemos en México, la más antigua se encuentra en Tacubaya Central, en Ciudad de México, que inició el 6 de marzo de 1877. O sea, es viejísima esa estación. Es la primera estación que se tuvo en México. O sea, se están dando de catorrazos allá afuera en la Revolución y alguien adentro registrando las temperaturas. Y sí, es una estación que sigue activa. La más nueva que tenemos empezó el 13 de diciembre de 2023, que está en Ecuandureo, Michoacán. Y según las estaciones climatológicas, la máxima nacional que se ha presentado ha sido de 60 grados en Baja California el 13 de agosto de 1953. Y en Nuevo León también alcanzó una de 60 grados. La mínima nacional que hemos alcanzado, lo que reportan las estaciones, son -30 grados centígrados en Villa Ahumada, Chihuahua, el 11 de enero de 1962. Pero bueno, para esto, si tuviéramos una estación que nos diera arriba del 76, en este caso, pues tendría que regresarse al 76, no como antes, porque quitamos el 82. Para que la norma pudiera recortar el grado 82, tendría que haber pasado que ninguna estación climatológica pudiera dar arriba de 76. Pero sí hay, y hay 10 estaciones que dan arriba del 76 y que se tendrían que clasificar de diferente manera. Por ejemplo, la estación Camarón Nuevo León en el T-Max da 83.032 y esto ocurrió del 23 al 29 de junio de 1965. Cananea Sonora 80.519 en el 73. Villa Ahumada, Chihuahua 78.630 en abril de 1908. Rito Sonora 78.547 en julio de 1958. Delta Baja California 78.323 en agosto del 53. Terétaro Guerrero 77.893 en diciembre de 2023. El Encino Tamaulipas 77.678 en agosto del 2017. Palos Altos Guerrero 77.513 en octubre de 2022.
Aquiles Cerdán en Tabasco 77.003 en julio del 80, el Palmar de los Sepúlvedas Sinaloa 76.530 en marzo del 82. Ok, de aquí tengo 10 estaciones que dan arriba de 76 y sé que se tendrían que clasificar de otra manera, en unas pudiendo llegar a alcanzar lo que se proponía en la normativa del 2008, que era un 88. Pero bueno, algo importante de analizar datos es ver también si son outliers o son datos que se salen por una mala medición o porque así son. O sea, en análisis de datos siempre vamos a tener estos outliers, pero tenemos que ver de qué provienen. Un ejemplo muy común que yo pongo es en un salón de clases o en una conferencia, en un lugar público, podría obtener las estaturas promedio de las personas que están allí y a lo mejor al estar tomando una por una, de repente veo una estatura que se me sale que es 1,95. Es un dato alto, pero puede llegar a suceder, sí, es raro, sí, pero sí puede estar este dato, entonces lo tengo que dejar porque es un outlier que debo de conservar porque me refleja esa variabilidad de mis datos que sí pueden existir, pero si tengo, revisando mis datos, reviso que tengo una persona que mide 3 metros, pues eso sí está imposible, tengo que desechar ese dato. Entonces, aquí haciendo ese análisis, por ejemplo, yo las que dejaría serían las más recientes, porque recientemente no puede haber una mala medición de datos porque la tecnología ha avanzado, estas estaciones tienen que estar midiendo mejor. Tres de esas estaciones sí las dejaría, que sería la de Terétaro Guerrero, el Encino Tamaulipas y Palos Altos Guerrero. Terétaro Guerrero la tendría que clasificar como un 80 porque da 77.893. El Encino Tamaulipas también como 80 porque da 77.678 y Palos Altos Guerrero también como 80 porque da 77.513. En las demás, los datos que dan están muy altos y fue hace muchísimo tiempo, entonces puede ser que algo pudo haber pasado por ahí, pero estas tres las voy a dar por buenas porque la información es más reciente y la medición no tuvo que haber habido un error en esas mediciones. Pero ahí, cuando tenemos dudas, hay que hacer doble clic. ¿Y cómo hacemos ese doble clic? Viendo cada una de esas temperaturas que conformaron los 7 días promedios más altos. Y por ejemplo, lo que noto en Palos Altos, Guerrero, que aunque es una estación reciente, todas me están dando 55 grados centígrados, todas, los 7 días, o sea, no hay ninguna variación. Entonces esa yo la pondría a revisión, aunque es un dato reciente, y que yo en un inicio podría dar por bueno, aquí ya le pondré un asterisco porque es muy difícil que los 7 días tenga 55.0 cerraditos, ¿no? O sea, debes de tener cierta variación, no hay desviación estándar. De esas 10 que tengo, 3 ya no están operando, que es Camarón, Cananea y Villa Ahumada. Y también algo que realicé fue, ok, tengo estas estaciones climatológicas. Vamos a ver cómo están las estaciones que están alrededor. Porque también, si se presentó una temperatura alta, pues vamos a compararlas con las demás para ver qué onda, qué pasó ahí. Entonces hice la comparativa de las 5 estaciones que estaban alrededor y, por ejemplo, el Camarón, que en teoría yo tendría que tener ya un asfalto hasta 86. Por ejemplo, en la estación 1 me arrojaría para un asfalto PG 70, en la estación 2 también un 70, en la 3 un 70, en la 4 también me correspondería un 70 y en la 5 también un 70. Es un caso aislado, un outlier que se podría descartar. Y bueno, dirán qué tan lejos están estas estaciones. Pues la primera de Camarón estaba a 6.9 kilómetros, la segunda 25, la tercera a 29, la cuarta 32 y la 5 prácticamente 33 kilómetros a la redonda. Las estaciones están bastante cerca, entonces pues este caso lo podría descartar. En Canadá, también con las estaciones más cercanas, esta también me correspondería un 86. Por ejemplo, la primera más cercana me correspondería un PG 70, la segunda un 64, la tercera un 64, la cuarta un 64 y la quinta un 64. Entonces también está medio raro el dato. Y lo curioso es que aquí las estaciones están más cerca. La primera está a 3.56 kilómetros, la otra 3.66,
la otra 368, la otra 4.08 y la otra 5.56. Entonces, ¿pudo haber sido una mala lectura de datos? Sí, también, porque a 3 kilómetros no puede cambiar tanto la temperatura. En cuanto a las demás, si acaso alcanzarían un 80. Estas son las únicas que saldrían para un 86. Pero de estas 7 que nos quedan, también en las estaciones más cercanas, ninguna me corresponde a los datos que salen ahí, a esos extremos. Si acaso me corresponderían también a un 76. Entonces, algo que pudo haber pasado es que si hay errores en estas estaciones climatológicas y que SICT se haya dado cuenta, las haya descartado y conforme a eso haya dicho, ¿sabes qué? Solamente tenemos 10 casos, de esos 10 casos los datos no son contundentes, entonces podemos cortar a 76. Yo creo que sería bueno que hicieran por ahí la aclaración, por si a alguien le tocara hacer con la estación Camarón y anda buscando su asfalto 86, pues que ya no lo ande buscando, ¿no? Para que tenga esa aclaración. Entonces, si hicieron ese análisis, se puede solventar que sí se pudo haber cortado hasta 76. Y bueno, en cuanto al mínimo, la verdad es que ninguna superó a los -16. O sea, la que más se le acercó fue Villahumada con -11.266, que da la ecuación, que relacionaría con -16. Y aunque hubo casos altos en las temperaturas, por ejemplo, en Villahumada que registró una mínima absoluta de -30 grados, que pudo haber sido un caso también, un outlier, una lectura mal tomada, ya al momento de calcular da -11.266. Ese dato se afectó, pero sigue sin mandarte algo más. Entonces estuvo bien también cortar hasta -16 y lo que nos dice el análisis de datos es que fue correcto que recortaran este grado PG de -16 a 76. Hay fundamentos. En el de 76 había 10 casos que se salían, pero esos 10 casos se podría solventar que hubo malas mediciones. Sería bueno que lo aclararan, lo mismo por si a alguien le queda, lo anda buscando o si alguien anda calculando por ahí, mándenle este podcast para que deje de buscar su PG86, porque no lo va a encontrar por ningún lado. Bueno amigos, pues vamos a continuar hablando más de estos temas. Algo importante que quería que vieran en este capítulo es cómo ha evolucionado el grado PG y cómo ha cambiado aquí en México, que pues sí, aquí en México ha cambiado, en muchos lugares del mundo que ocupan esta clasificación también lo ha de haber hecho. Que entendiéramos un poquito más esta transformación de la normativa, lo que nos ha pedido, y también esta última parte, que interpretáramos los datos, porque aquí si algo nos gusta en este podcast es el análisis de datos, es la inteligencia artificial, y para la inteligencia artificial necesitamos datos. Ahorita quisimos hacerlo con esto, revisando cada una de las estaciones climatológicas, obteniendo su grado PG, viendo estos casos que llegan a pasar como outliers. Y pues aquí va una pista que pues si saben que ya tenemos todas las estaciones con grado PG, pues imagínense lo que viene en Pave Analyzer 1.0. Ahí está la pista, ahí está el dato de que pues ya tenemos todas las estaciones analizadas y que imagínense si eso lo juntamos con ejes equivalentes, pues todavía se vuelve más potente, ¿no? Por ahí viene una de las nuevas herramientas en Pave Analyzer para que este análisis lo puedan hacer de mejor manera, para que también puedan analizar mejor las cosas, los resultados, los datos. Si bien en Pave Analyzer simplificamos mucho estos procesos que creemos que se tienen que simplificar. Yo no creo que un ingeniero tenga que aprender a descargar datos, de ahí pasarlos a un Excel y de ahí martirizarse promediando, sacando desviaciones estándar, cuando pues si algo nos está dejando de enseñanza esta era de inteligencia artificial, es que todo se tiene que automatizar y que el ingeniero tiene que estar tomando decisiones y no haciendo estas cosas talachudas. Eso lo debe de hacer el software, la inteligencia artificial, el machine learning. Entonces, es algo que queremos darles, liberarlos de ese trabajo tedioso para que se enfoquen en lo demás, pero también no solamente decir tú, ok, aquí está el dato, sino como lo saben hoy en día en Pave Analyzer, les damos esos 7 días donde se presentan esas temperaturas,
les damos su desviación estándar, les damos la mínima anual, les damos todo el contexto donde están saliendo los cálculos para que ustedes los puedan revisar. También esta nueva herramienta les va a permitir muchas cosas más con las que pueden solventar todos estos outliers, todas estas cosas que no concuerden en sí, porque pues eso es lo que queremos, que hagan análisis profundos. Y pues recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya tenemos hasta TikTok. Compartan por favor el podcast si les ha gustado, califíquenlos con 5 estrellas, si no les ha gustado pues también, por favor, no les cuesta nada. Suscríbanse. En el siguiente capítulo estaremos viendo más cosas para que entiendan mejor las mezclas asfálticas o para que simplemente se queden con un dato. Si van en carretera también, pues que vayan pensando, a lo mejor son ya expertos en grado PG. Si creen que se me pasó un dato o si creen que hay algo importante, déjenlo en comentarios. Pero pues a lo mejor esta secuencia, hacer el análisis de estas estaciones les deja algo nuevo y pues es lo que queremos hacer. Poner esta parte de ingeniería clásica con lo nuevo que viene en AI. Y pues muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.